Hola chicos, para empezar este video quiero decirles que los extraño mucho, que realmente me hace falta compartir con ustedes en el salón de clase, que siempre estoy pensando en ustedes, pero estamos buscando la manera de seguir juntos a pesar de la distancia. El día de hoy, a través de este video, quiero que hablemos sobre un tema que ya hemos venido desarrollando en las sesiones anteriores, pero quiero que andemos un poco más el día de hoy, el cual se llama reglas básicas de derivación. La primera regla que vamos a hablar el día de hoy va a ser la derivada de la función constante. Como ya lo habíamos hablado en clase, la derivada de una función constante es 0, es decir, si f de x es igual a una constante, su derivada será 0. La siguiente regla que tenemos es la derivada de la función idéntica, es decir, si f de x es igual a x, que es la función idéntica, la derivada de una función idéntica es 1, ¿sí? 1. La derivada de la potencia. Recuerden que ya lo habíamos hablado en clase, que si f de x era igual a x elevado a la n, su derivada será n baja a multiplicar, dejamos la variable y al exponente le restamos 1. Un ejemplo, si nuestra función f de x es igual a x a la 5, nuestra derivada será 5 baja a multiplicar, a 5 le resto 1 en el exponente, entonces me queda 5x a la 4. La derivada del múltiplo constante. ¿Qué quiere decir eso? Que si nuestra función tiene un múltiplo constante que la está afectando, la está multiplicando, es decir, g está siendo multiplicada por una constante c, yo lo que voy a hacer es a la derivada de la función la voy a multiplicar por esa constante. Es más sencillo de lo que suena. Es decir, observemos que nuestra función f de x es menos 4x a la 3. Este menos 4 lo podemos decir que es una constante y la función es x al cubo. Entonces el 4 queda multiplicando, derivamos x al cubo de la forma en que sabemos, el 3 baja, multiplicaría con el 4 y al 3 le restamos 1. De donde concluimos que nuestra derivada será menos 12x a la 2. Ok, la derivada de la suma es la suma de las derivadas, la derivada de la resta es la resta de las derivadas. La derivada del producto. Nosotros ya trabajamos este término en clase, la derivada del producto, y de hecho lo hablamos de la siguiente forma. Si encontramos una función que es f, la llamaremos la primera, multiplicada por g, la cual llamaremos la segunda, la derivada del producto será la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. En estas diapositivas les estoy dejando unos ejemplos que ya hemos desarrollado anteriormente, pero quiero que los tengan aquí por si lo han olvidado. La derivada del cociente de dos funciones. Es decir, si yo tengo dos funciones que se están dividiendo entre sí, es decir, f dividida g con g claramente debe ser distinta de 0. La derivada de un cociente la podremos desarrollar como, si decimos que f es la de arriba y g es la de abajo, como la derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la derivada de abajo sobre la función que se encuentra abajo elevada al cuadrado. Esa es la regla del cociente. Aquí de la misma forma en las diapositivas que les he adjuntado en su Google Classroom, les he dejado este ejemplo donde claramente estoy aplicando la derivada del cociente de dos funciones. Esta es la parte nueva. La regla de la cadena. La regla de la cadena la vamos a aplicar para nuestra operación entre funciones que conocemos como la composición de funciones. Recordemos que la composición de funciones es cuando yo puedo observar que existe una función y que dentro de esa función existe otra función. ¿Ok? La una dentro de la otra. A eso lo conocíamos como composición de funciones. Para nosotros poder derivar funciones compuestas debemos aplicar la regla de la cadena. Nosotros ahondaremos un poco más este tema, pero en este video quiero que lo vayamos entendiendo un poco. Vamos a tener que si tenemos dos funciones, ambas son derivables, pero tengo f bolita g, es decir, f está compuesta con g, yo voy a decir que la derivada de esa función será el producto
de la derivada de la función interna, ¿sí? Por la derivada de la función, la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Entonces, vamos a mirar de qué se trata esto. Vamos a suponer que tenemos una función y igual a raíz de x menos 5, x a la 5 menos 3. Lo primero que hago, como les he venido recomendando anteriormente, es reescribir en forma de potencia. Ahora determinemos cuáles son las dos funciones que me generan la composición. Es decir, yo puedo ver que la función de afuera, la grande, es x a la 1 medio y la que está adentro es esta función a x a la 5 menos 3. Posteriormente lo que hago es derivo cada una de ellas y luego lo que voy a hacer es aplicar la regla de la cadena, que dice, coja la derivada de la externa, que sería f' de x, pero en términos de la función que está adentro, es decir, derívela, pero déjelo de adentro quieto, por la derivada de lo de adentro y termine. Esta es la regla de la cadena. En estas diapositivas les he dejado un resumen que les va a servir para calcular la derivada de una constante de 0, la derivada de la idéntica es 1, la derivada de la potencia, de la suma y la resta, de la constante por una función, el producto, el cociente, la regla de la cadena, y yo sé que ustedes le tienen muchísimo miedo a las raíces, por lo que les he dejado esta pequeña aquí. De igual forma, aquí les dejo la bibliografía de donde he sacado parte del material. Les doy las gracias por haber observado este video y nos vemos en la próxima asesoría. Los extraño muchísimo. Adiós.